Presencia completa la vamos a dejar por ahí olvidada. Vemos la estructura de la tabla y vemos que tiene ahí muchos campos. ¿Por qué me he quedado con esos campos? En concreto tenemos un campo que es Basis of Record. Observación, no se sabe, fósil, bla, bla, bla. Tenemos otro campo que es el epíteto específico. Probablemente, o sea, esta tabla viene de GBIF, pero es del año pasado. GBIF ha cambiado el formato de las columnas. Están las mismas columnas, pero algunas tienen nombres diferentes. ¿Vale? Solo hay que darle un vistazo a la tabla que os descarguéis y identificar estos campos. Tenemos también un identificador numérico para la especie, por si el epíteto específico está mal. Que hay veces que alguien le pone el nombre del autor, a veces que no se escribe del todo correctamente, pues así con el identificador numérico es más fácil identificarlo. Tenemos también un código de país, latitud, longitud, año en el que se recogió el registro y la precisión de las coordenadas. Todos esos son criterios que vamos a utilizar para limpiar nuestros datos. Bueno, vamos a empezar quitando. Ahora mismo vamos a trabajar solo con Europa. Luego vamos a eliminar los registros que están fuera de ese ámbito. Para hacer eso, vamos a usar una función que no hemos usado todavía, que se llama extract. ¿Qué hace extract? Extract coge los puntos de presencia, coge las variables y para cada punto de presencia saca los valores de todas las variables. ¿Se entiende? ¿Vale? Tenemos los puntos de presencia, tenemos todas las variables y saca para cada punto de presencia los valores de todas las variables. ¿Qué pasa con los puntos que quedan fuera del área de las variables? Se les pone NA, NA, NA y después los eliminamos. ¿Vale? Esa es la primera forma de hacer el filtrado espacial, es muy rápido. Entonces, vamos a probar. Voy a hacer yo el bloque, me atendéis y después lo ejecutáis, ¿vale? Para que no haya dudas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el extract. Vamos a comprobar la estructura de lo que el extract nos da, para que veáis que sale. Y vamos a ver que no es un data frame, ¿vale? Extract te devuelve una especie de tabla con los datos de todas las variables para cada uno de los puntos, pero no es un data frame. Yo quiero que sea un data frame, así que en el siguiente paso lo convertimos. Convertimos el resultado del extract a data frame. Y a partir de ahí nos va a salir una tabla que tiene una columna por variable, un registro por punto de presencia, y esa tabla la vamos a unir con la tabla de presencia, ¿vale? Que es donde está el nombre de la especie, las coordenadas, el país y todo lo demás. Y finalmente vamos a... ¿Os acordáis de esta orden? ¿Sí? Vamos a quitar... Aquí, esto es un índice de tabla, ¿verdad? Y aquí tenemos una condición. Esta sí la tengo que explicar, ¿vale? ¿Esto qué está testando? ¿Es NA o no? ¿Vale? Si es NA, ¿qué nos devuelve? Un true, un valor lógico, true or false. Entonces esto nos va a devolver solo lo que hay entre paréntesis, ¿vale? Nos va a devolver true or false dependiendo si hay o no hay NA. Y esto de aquí es, cógeme todo lo que no es NA para esta variable concreta, para una de las variables ambientales. Yo lo que estoy intentando aquí ahora es coger de la tabla solo aquellos casos que no tienen valores nulos para una de las variables ambientales, pero da igual la variable ambiental que escoja porque todas son exactamente iguales en cuanto a valores nulos. Aquí podría haber puesto el nombre de cualquier variable ambiental. ¿Entiendes? No me cojas aquellos valores de la variable ambiental con valor NA. Esos son los pasos, lo repetimos, hago el extract.
compruebo la estructura, no es data frame, lo paso a data frame, lo uno con las presencias y le digo, quítame todos los registros que tienen NA para alguna de las columnas de variables ambientales. ¿Por qué has dicho que todas las variables serían el mismo? Porque ayer hicimos lo de la máscara. Todas tienen exactamente los mismos valores nulos. ¿Se entiende el bloque? ¿Cómo funciona? Lo ejecuto, ¿vale? Y vemos el resultado. Lo voy... ¿Queréis que lo haga paso a paso y vemos? Venga. Pero lo voy haciendo yo y ahora ya lo repetís de una sola vez. Primero hacemos el extract. Y vemos cómo es el resultado. Y el resultado nos dice... no sé, esto no tiene pinta de data frame, ¿verdad? Los data frame vienen... Data frame, número de registros, número de variables. Símbolo del dólar, nombre de columna. Símbolo del dólar, nombre de columna. No es un data frame, no me gusta. Lo convierto a data frame. ¿Está? Y compruebo, ¿es un data frame? Ahora, sí, ¿vale? Ya, ahora mismo, vemos la estructura y ahora sí se parece a lo que nosotros andábamos buscando. Tenemos ¿vale? Tenemos columnas con cada una de las variables y filas con cada uno de los puntos de presencia. Todos. Lo que pasa es que los que quedan fuera de las variables tienen NA. Siguiente paso. Ahora lo unimos con las presencias. Dentro de la propia tabla presencia. ¿Vale? Vamos a estar todo el rato trabajando con la misma tabla. Si ahora comprobamos la tabla presencia, ¿vale? Ahora tenemos ahí todo junto. ¿O no? O sea, que no ejecuta la línea al final, ¿no? Y ahora... Vale. Ahora tenemos todo junto. Tenemos la especie, bla, 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 y los valores de las variables, ¿verdad? ¿Cuál de...? Aquí. Ahora tenemos la tabla que descomprimí y importé a R con los valores de las variables ambientales aquí al lado. ¿Sí? Bueno, vuelvo al código. Quien se pierda me lo dice, ¿vale? Quiero que entendáis los pasos antes de ejecutar el bloque de código. Esto fuera y ahora que tengo la tabla unida y junta, le quito todas aquellas filas que tienen valores vacíos para las variables. Comprobamos que ahora tiene menos filas que antes. Se han perdido todos aquellos puntos que quedan fuera de la zona de trabajo. Pero solo pones un 5. No deberías separar todos los vivos. Es que todos los vivos son exactamente iguales en cuanto a celdas nulas. ¿Vale? Recuerda que ayer hicimos lo de aplicarle la máscara. Entonces, todas las variables tienen las mismas celdas nulas, por eso da igual. Si no hubiera hecho lo de ayer, perdería unos nulos a otros en función de la variable. Por eso es tan importante tener una matriz de variables perfecta. ¿Vale? Porque después hace todo mucho más fácil. Si ahora vemos el resultado final en un mapa, ¿dónde está? Aquí. Vale, ahí tenemos ya los puntos solo para Europa y solo sobre celdas válidas del mapa. Ese es el primer paso, ejecutar el bloque de código y seguimos adelante. Si en algún momento voy demasiado rápido, no entendéis algo, me paráis, ¿vale? Con todas las presencias. Sí, para todas las presencias también.
las unimos. Espera, que estoy copiando. Estas presentes Voy a... no con eso del Vale, el proceso ha sido este. Tenemos presencia para todo el mundo. Pero yo estoy trabajando solo en Europa. Y de Europa solo en la zona de celdas válidas. Tengo todas mis variables. ¿Vale? Todas estas variables. ¿Qué he hecho? He cogido todos los puntos y he sacado para cada uno de ellos los valores de las variables. Y eso lo he guardado en una tabla que tiene tantas columnas como variables y tantas filas como puntos. Los puntos que están fuera de las variables o en las áreas con valores nulos de las variables, aquí tienen NA. Los otros tienen valores válidos de las variables. Esta tabla la uno con la de presencia, que tiene las columnas nombre, país, año, bla, bla, y también un caso por punto de presencia. Las uno. Las pongo juntas porque tienen las dos el mismo número de filas. Simplemente son distintas columnas. Y finalmente, todas las filas que tienen NA las quito del medio. NA para las variables. ¿Vale? Ese es el... Seguimos. A veces, cuando descargas datos de GDIF, si tu nombre de especie no ha sido muy apropiado, pues te salen otras especies en la tabla. Vamos a comprobar cuántas especies hay en nuestra tabla. Y para eso utilizamos la orden unique. Cuando aplicamos unique a una columna de valores de texto o de números, nos dice cuántos valores únicos hay. En este caso, creo que hemos tenido suerte y hay solo 2 nombres únicos. ¿Vale? Ursus Actos y con nombre de autor aquí. ¿Vale? Esto, menos mal que tenemos el código numérico también, que el código numérico en teoría sí debe ser único. ¿Vale? Tenemos un solo código numérico. Por eso el código numérico de la especie es mejor como identificador que el epíteto específico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Imaginaros que tuviéramos más especies. Imaginaros que tuviéramos más. Escogemos el código numérico que nos interesa y sobre la tabla de presencia nos quedamos solo con las presencias para las cuales su número es el que nosotros queremos. Y todo lo demás lo quitamos. ¿Sí? Cógeme de presencia todos aquellos casos para los que el código numérico de la especie es el que es del oso. Vale, este caso es muy tonto porque no hay más, simplemente está ahí como código de demostración. Siguiente paso, como teníamos 2 epítetos específicos, yo prefiero tener uno solo, sé que es la misma especie. Ahora le digo, de la tabla presencia, para todos los casos donde la especie, aquí, en la tabla presencia, la columna de epíteto específico, ponle a todos los casos este valor. Y ya tenemos la columna con un solo valor. Si repetimos la línea de arriba, ahora ya no solo nos va a salir ese valor. ¿Vale? Ya solo hay un único epíteto específico y hemos quitado, si las hubiera, todas las especies que no corresponden a este taxón en concreto. Ejecutar la línea, el bloque de código entero y seguimos adelante. Vale, esto parece una tontería, pero muchas veces salen otras especies en las tablas, Siguiente. Había un campo que se llama Basis of Record. Observación, no se sabe, fósil, bla. ¿Queremos datos fósiles en nuestra tabla? ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger el campo Basis of Record y convertirlo en una tablita que nos diga cuántos desconocidos, cuántos observación, cuántos fósiles, y hazme un gráfico con ello. ¿Vale? El gráfico, que es este, ahí. Voy a limpiar los márgenes.
Bueno, vosotros sí podéis ver la leyenda de estos dos. Da igual, la cuestión es que sí que hay registros fósiles, ¿vale? Y otra cosa que quiero hacer, vamos a ver dónde están esos registros fósiles en nuestra área de trabajo. Simplemente por ver la distribución, ¿no? Para ver si es diferente o no es diferente. Y para eso voy a plotear una variable, voy a plotear todos los puntos de presencia y voy a coger los registros fósiles y los voy a dibujar en rojo encima. Esto es simplemente un paso para comprobar, ¿eh? No es vital ni nada parecido. Pero cuando estamos limpiando los datos, sí que tiene sentido echarle un vistazo a los mapas de vez en cuando. En este caso, tenemos en rojo los registros fósiles y en negro el resto de los registros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a eliminar los registros fósiles. ¿Cómo lo estoy haciendo? Sobre la tabla presencia, cógeme aquellos casos para los que presencia basis of record es distinto a fossil specimen. ¿Vale? Así es como elimino los datos con registro fósil, pues vuelvo a comprobar con el bar plot si hay o no hay ¿vale? Ya no quedan datos de registro fósil. Ahora me quedan datos que son de observación, los otros que ahora mismo no recuerdo, y un montón de datos de origen desconocido. De origen desconocido es porque no se ha rellenado ese campo, ¿vale? No sabemos de dónde vienen el resto de los datos. Ahora seguimos moviéndonos con eso. ¿Se entiende cómo hemos quitado el registro fósil, no? Lo del mapa solo era por echar un vistazo a dónde estaba ese registro fósil. Vale. Siguiente. Mis datos climáticos van de los 70 a los 2000, más o menos. No me interesa tener datos de presencia anteriores a ese periodo climático, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es filtrar por año. Lo primero que vamos a hacer es ver la distribución de todos los años en los que se han recogido registros. Y lo voy a hacer con un histograma. A ver, en grande. Vale, fijaos. Europa se ha gastado dinero en programas de conservación y hemos hecho muchos muestreos a lo largo de distintos puntos de Europa para eso, así que nos viene genial, ¿vale? Porque que vamos a ver también cuántos de los campos tienen el año vacío. Y para eso vamos a sumar cuántos valores nulos hay dentro del campo año. ¿Vais consiguiendo leer más o menos el código? ¿Sí? Se entiende que aquí sumamos todos los SNA del campo año. Ahí es mejor, lo podéis ver también de dentro hacia afuera, ¿vale? Como van, que es como se ejecuta. Primero tenemos ISNA, presencia year. ¿Qué nos devuelve eso? ISNA, si hay un número que te devuelve. ISNA, y hay un número, false. ISNA, y hay un NA, true. ¿Vale? Eso es lo que nos devuelve. Y ahora, una vez que nos ha devuelto eso, decimos, oye, súmame los true. ¿Vale? No te va a sumar los false. Y nos dice, hay 123, ¿vale? Que tienen y las demás no tienen. Pues nada, seguimos adelante. Vamos a ver dónde están espacialmente los datos sin año.
Vale, los datos sin año tenemos un montón en los Pirineos, Centro Europa y algunos en Noruega fundamentalmente y parte de Suecia. Pero coinciden con sitios en los que ya tengo otros muestreos, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo existe esa coincidencia entre datos sin año con datos con año espacial? Puedo quitar los datos sin año, ¿vale? Porque tengo otros representantes en esa zona de trabajo. Cada decisión de la que yo voy a tomar es discutible, ¿eh? Tú podrías decir, no, yo voy a usar todo, ¿vale? No, es legítimo. Lo que yo estoy enseñando es cómo se traducen esas decisiones a R. Y podéis discrepar, uno puede decir, oye, pues igual está mal quitarlo. Me da un poco igual ahora mismo. Estoy enseñando vosotros tomáis la decisión, pero yo quiero enseñar cómo llevar a cabo esa decisión en R, ¿de acuerdo? O sea, entiendo que cuestionéis las decisiones que yo tomo. No son probablemente las mejores, no estoy intentando hacer un modelo para publicarlo, ¿vale? Entonces vamos a quitar, o sea, nos vamos a quedar de la tabla de presencia con todos los datos que no son NA para el campo año. ¿Vale? Vemos ahora cuántos nos quedan, 0, y ahora, una vez que ya he quitado todos los que son sin año, ahora quiero quedarme solo con aquellos que tienen un año mayor a 1970. Ayer vimos cómo hacer una selección con una condición. Aquí está. Cógeme todos los casos para los que año es mayor o igual a 1970. Y seguimos adelante. ¿Sí? Una pregunta, si Dime. no se los hubieras quitado, ¿Cómo? si no se los hubieras quitado, pero los que no tienen año, pero luego le dices, cógeme los que tengan más de 1970, te los quitaría en ese momento, ¿no? Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. En teoría sí. ¿Vale? Pero no puedo poner la mano en el fuego porque no lo he hecho. Yo prefiero dividirlo en más pasos para verlo. Porque si no conoces cómo se comporta esto con los NA, estás corriendo el riesgo de meterlo o de quitarlo, ¿vale? Yo no sé cómo se comporta eso con los NA, o no lo recuerdo, o no es algo que usa a diario, porque suelo comprobarlo antes. Si lo hicieras y luego le dices, ¿hay NAs? Y ves que ya no hay, ya lo has comprobado. Debería haber funcionado, sí. Sí. Así ese sería el paso. Como os he dicho siempre, en R hay muchas formas distintas de hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Y probablemente eso se pueda resolver haciendo una sola. Si está así, sospecho que probablemente no es el camino. De todas formas, también tenéis que pensar que yo parto el código para intentar hacerlo lo más pedagógico posible, ¿vale? A veces no lo parece, lo entiendo perfectamente, pero normalmente hay cosas que yo escribo anidadas en una sola línea para que se hagan muchas operaciones de una sola vez y escribir menos código. Aquí he tenido que hacer el proceso contrario, separar muchas líneas para que vayáis viendo los pasos uno a uno, ¿vale? Pero lo ideal es que lo pruebes y compares el resultado de hacerlo de esa manera a comprobando los NA antes, ¿vale? ¿He ejecutado esto? Sí. Venga, ahora, ¿os acordáis que hay un campo que se llama Coordinate Precision? Ese campo, para cada punto de presencia, da el radio de error que tiene esa coordenada. Pero no lo tiene para todos los registros. En fin, bueno, ahora vamos a ver que ese campo es un poco messy. Vamos a ver primero la estructura del campo, ¿vale? Fijaos que viene, que son caracteres, 100, 100, 50, 100, es decir, no son números. No viene como número, viene como carácter. ¿Me sirve así? No, yo no le puedo decir, oye, cógeme todos los casos con una resolución menor de 20 kilómetros, no, porque 20 no está ahí. Hay un 2 y un 0, pero no significan 20, ¿de acuerdo? Tenemos que convertirlo a numérico. Y para eso hay una función que es asNumeric. Vamos a convertir, vamos a crear presencia
la columna Coordinate Precision como numérica. Cambiamos el formato, podemos volver a comprobar ahora, ya es numérica. Si ejecutamos la segunda línea y volvemos a ver la primera, vemos que ahora ya sí nos aparece aquí num. Vamos a comprobar cuántos valores únicos hay. Están en metros. Luego tenemos, hay valores vacíos, hay 100 metros, 50, 7000 no sé cuánto, 17000 no sé cuánto, bla, bla, bla. Todos estos son los valores únicos que yo tengo. Mis variables, ¿qué resolución tenían? 9 kilómetros y pico, 10 más o menos, ¿no? Vamos a ver ahora cuántos registros tenemos con cada valor en un bar plot. ¿Vale? Fijaos que tenemos muchos registros de 100 metros y tienen mucha resolución, y tenemos ya muy poquitos registros que estén por encima de nuestra resolución de trabajo. O sea que la mayor parte de los datos que tenemos nos sirven. Tenemos variables de 10 kilómetros y casi todos los datos que tienen valor tienen menos de 10 kilómetros. Así que por ahí vamos bien. Vamos a ver de nuevo cuántos tienen valores nulos. Tenemos 491 datos con valores nulos para el campo resolución. Y vamos a ver dónde están esos datos para los que no sabemos la resolución, para ver si son muy representativos o poco representativos, ¿vale? Esta es cuando entra la evaluación visual, pues es un poco subjetiva, pero yo creo que en este caso sí que es ideal hacerla, ¿eh? Vale. Fijaos, ¿no? Todos los datos en rojo no tienen precisión de las coordenadas. ¿Podríamos quitarlos? ¿Qué creéis? Nos quedamos sin toda la distribución centroeuropea de golpe. ¿Vale? Toda. Ahora la cuestión es, nuestras variables son de 10 por 10 kilómetros. Los datos de atlas de vertebrados suelen estar a 10 por 10, 50 por 50 de escala europea. En nuestro dataset, lo más que había eran unos poquitos datos de 17 kilómetros de resolución. Ahora llega el momento de plantearse cuál es la probabilidad de que todos estos datos tengan una resolución espacial más grosera que 10 kilómetros. ¿Vale? Esto es una decisión crítica y no tienes datos para tomarla. Es una cuestión más de experiencia. Normalmente de este tipo de especies, ¿cuál es la proporción de datos que tienen una resolución más allá de 20, 30, 40 o 50 kilómetros? Porque es que es un vacío de datos que tenemos ahí, no sabemos. Yo en este caso, como nuestra resolución es amplia, 10 kilómetros es una celda relativamente grande, incluso cuando los datos son de 20 por 20 hay una cierta probabilidad de que el dato caiga dentro de mi celda. Y asumo, probablemente mal, tal vez bien, que pocos datos de aquí están a 50 por 50 kilómetros y que no hay ninguno a 100 por 100 kilómetros. Porque no hay ningún patrón de centroides, no hay ningún patrón cuadriculado en los datos. ¿Vale? Eso es una cuestión de experiencia cuando trabajas con muchas cosas de estas. No sé si estoy tomando la decisión correcta, pero voy a dejarlos. ¿Entendéis por qué, no? De todas formas, quitarlos es obvio que no es una solución. Una opción más segura sería cambiar la resolución de mis variables a 20 por 20 kilómetros. Entonces estaría casi seguro de que todo lo que hay ahí entra bien en la resolución de mis variables. Eso sería una decisión legítima, pero implica perder 4 veces la resolución que tengo ahora mismo, ¿vale? Entonces ahí entramos en un área gris. Oye, ¿qué hago? ¿Cambio la resolución a 20 kilómetros? O no, me los quedo y tiro para adelante con 10. ¿Me explico? Nosotros vamos a seguir adelante con 10. Porque si en todos los datos que hemos mirado con valores ninguno va más allá de 20 kilómetros, no tengo por qué pensar que en el vacío tengo datos de 50, de 100 y demás. ¿Entiendes? Bueno, o sea, imagino ser una chorrada, pero...
Si lo fraccionas y haces distintos modelos sería un error. Ya, pero entonces me lías la clase, campeón. Sí, puedes hacer modelos con ellos o ver, pero ¿cómo solucionas eso? Quiero decir, me estás proponiendo una solución, pero ¿cómo analizas los resultados para comparar los modelos? Vale, entonces he dejado los datos. No he cambiado nada de la tabla, he decidido. Aquí os he puesto la orden por si quisierais cambiar esa decisión. ¿Vale? Simplemente pongo aquí el número objetivo, oye, quiero quitar todos los datos por encima de 15 kilómetros. Los pongo ahí en 15.000 y los quito. Como yo no voy a quitar nada, he dejado la orden comentada. Pero cuando a vosotros os toque repetir este proceso, podéis tomar una decisión completamente diferente. ¿Sí? Es que en este caso hacer dos modelos, si no sabes nada de la resolución de los otros datos, tampoco te arregla mucho, porque igual el otro modelo lo estás haciendo mal. Vale, ahora vamos a imaginarnos que este lienzo blanco es nuestro área de trabajo, ¿vale? No puedo cambiar aquí. Bueno, esto es nuestra área de trabajo. Si yo tuviera, vamos a suponer que la especie está a lo largo de todo el área de trabajo, ¿vale? Vamos a suponer que todo eso es hábitat idóneo. Y vamos a ver nuestro muestreo. Si yo tengo un muestreo más o menos estratificado, puede ser una cosa así. Pero ¿qué pasa si el muestreo está secado y un fulano ha venido aquí y ha cogido todos estos puntos porque era su día libre, salió a pasear con el GPS y cogió todo eso? ¿Vale? ¿Qué es mejor, el caso anterior o este? Primero. El primero. Pero lo cierto es que en la mayor parte de la base de datos hay clústeres, como este de aquí. ¿Qué implica eso? En el primer caso, el centroide de las condiciones ecológicas apropiadas para la especie estaría aproximadamente aquí. ¿Qué hace este clúster de puntos? Hace así con el centroide y se lo trae aquí. Luego, se entiende por qué, ¿no? Los puntos funcionan como centros de gravedad. Si tú los tienes homogéneamente distribuidos, el centro de gravedad va a caer al centro. En el momento que tienes un desbalance por un seco en el muestreo, estos puntos atraen el centroide hacia ellos, y con un set de puntos y con otro tenemos modelos muy distintos, porque los óptimos cambian. Luego lo ideal es limitar esta situación a lo largo de todo el área de trabajo, porque en nuestro caso estamos trabajando en toda Europa, y los esfuerzos de muestreo seguro que han sido diferentes. Hay países a los que les da igual, porque bueno, aquí vimos unos en 1970, no nos vamos a poner aquí a gastarnos dinero a buscar osos, solo vimos uno. Y otros, queremos encontrar osos, y hacen muestras a lo largo de todo el territorio. Entonces, cuando trabajas en un área en la que los muestreos los han hecho distintas instituciones, con distintos recursos, te vas a encontrar esto. De hecho, te vas a encontrar huecos en los que hay países en los que no han invertido un euro, más allá del telón de acero, en hacer muestreos, ¿vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un filtro para eliminar puntos que estén muy agregados y solo coger unos cuantos representantes de ese clúster para hacer que este centroide vaya más hacia donde debería estar si el muestreo fuera un poco más homogéneo. ¿Cómo funciona el filtro? Cojo un punto, trazo un buffer. ¿Hay algún punto dentro del buffer? No, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Cojo este punto, hago un buffer. ¿Hay algún punto dentro del buffer? Sí, dos, los quito. ¡Plup! Paso adelante. Y así sucesivamente. Hasta que al final se me queda limpio. Vamos a verlo, cómo se hace esto. Para eso, primero vamos a ver la resolución de las variables, ¿vale?
he guardado aquí la resolución que tienen las variables, porque el tamaño de celda es importante también. Ahora vamos a ver cómo influye el tamaño de celda para trazar estos buffers, ¿vale? Primero saco la resolución en grados. Y ahora yo lo que quiero, y vuelvo a donde estaba, ahora yo voy a hacer el filtro usando como referencia la malla de mis variables, que es de 10 por 10 kilómetros. Las variables son de 10 por 10 kilómetros, ¿verdad? Luego las variables, vamos a suponer que hacen algo como así. Ahora, usando esa malla yo puedo establecer un criterio. Quiero que mi buffer me permita que si en una celda hay presencia, en todas las de alrededor no la haya. Si en una celda hay presencia, en todas las de alrededor no la haya. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos en el espacio geográfico dos celdas conjuntas, sus valores se van a parecer mucho entre sí, los valores de las variables. Si yo me voy una celdita más allá, lo más probable es que los valores sean un poco diferentes. Juego con esa pequeña diferencia entre la celda de al lado y la celda siguiente. Lo que yo estoy intentando es que no haya puntos cercanos geográficamente que por estarlos geográficamente aporten la misma señal al modelo, ¿vale? Eso es lo que estoy intentando. Entonces, cuando estoy trabajando a 10 por 10 kilómetros, celda sí, celda no, celda sí, es una buena aproximación. Valdría también celda sí, porque 10 kilómetros es una resolución bastante grosera, pero cuando estoy trabajando a 10 metros de resolución, celda sí es exactamente la misma información, ¿vale? La distancia que puedo separar los puntos cambia con la escala de mis variables. No hay una regla. Lo importante es intentar que el muestreo al final sea lo más homogéneo posible, reduciendo clústeres, ¿vale? No hay una regla. Yo sé que alguien me va a preguntar, pero ¿cuál no? No hay. ¿Se comprende el proceso? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si pongamos, por caso que tuviera datos de intensidad de muestreo, igualmente recomendaría hacer este... No, si tienes datos de intensidad de muestreo, Claro, puedes claro, no sé si compensar. puedes poner una variable correctora que sea intensidad de muestreo. Sí. Que supongo que esto ya- Pasa eso, yo no me lo he encontrado. Quiero decir, yo en mi trabajo nunca me he encontrado, pero sé que hay a las de aves que tienen ese Sí, no, tipo bueno, de... el número de citas... Sí, en ese caso es más recomendable corregir por esfuerzo de muestreo, ¿vale? Bueno. Entonces, lo que yo quiero, fijaos este criterio, ¿vale? Quiero que entre punto y punto haya al menos una celda vacía. Así es como va a funcionar el algoritmo, ¿vale? Primero yo defino, oye, ¿cuántas celdas vacías quiero entre punto y punto? Es decir, si un punto está en una celda, no quiero que ninguna de las celdas de 10 por 10 tenga puntos, ¿vale? Defino el valor, celda vacía es igual a 1, y ahora la distancia mínima geográfica entre punto y punto será la resolución en grados por el número de celdas vacías que yo quiero entre ellas. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la distancia mínima en kilómetros entre punto y punto, ¿vale? Nuestras variables son de 10 kilómetros. Yo quiero una celda vacía entre punto y punto. ¿Cuál es la distancia mínima a la que tengo que trazar el buffer? Algo en torno a 20 kilómetros, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy definiendo en grados, porque yo la tengo que definir en grados, la distancia a la que quiero que se me tracen los buffers, ¿vale? Sé que son muchos pasos. El código esencial es cuántas celdas vacías quiero, lo multiplico por la resolución en grados y de ahí tengo la distancia mínima. Es decir, a mí se me van a trazar los buffers con esta distancia en grados, ¿vale? 0,16. Esa es mi distancia de buffer alrededor de cada punto para eliminar puntos que estén cercanos, ¿vale? ¿Se entiende hasta ahí?
Vale, para hacer eso, yo he escrito una función que va punto por punto, trazando el buffer, eliminando los registros que entran dentro del buffer. Y va iterando por cada uno de esos puntos. Esa función se llama así. ¿Y qué le tenemos que meter a esa función? La tabla de datos con la que quiero trabajar y la distancia mínima que yo quiero poner. ¿Vale? Así de sencillo. El que quiera ver el código de la función está aquí dentro, en funciones SDM taller 1. ¿Vale? Es muy sencillito. Bueno, pues vamos... ¿y qué quiero ver? Quiero ver cómo funciona esa función. Quiero enseñaros un mapa en el que se vean de fondo los puntos originales y en rojo los puntos finales. Para eso vamos a empezar el plot antes de aplicar la función. Aplicamos la función y terminamos el plot al terminar la función. ¿Vale? Y vamos a ver el resultado. ¿Vale? He hecho un zoom a la cordillera Cantábrica. Tenemos en negro los datos originales y tenemos en rojo los datos que la función nos ha seleccionado. ¿Se ven? Lo bueno de la función es que conserva los márgenes de la distribución, si lo veis. ¿Vale? Porque si perdiéramos todos estos puntos del margen, estaríamos recortando unas condiciones ecológicas en las que puede vivir ahí. El paso, he tardado mucho en explicarlo, pero ¿entendéis por qué lo estamos haciendo? ¿Vale? Y simplemente cada vez que lo necesitéis, aplicáis esa función, ¿de acuerdo? Simplemente necesita que las columnas X e Y se llamen latitudes y longitudes. Ya está, ese es el único requerimiento. Por último, normalmente en GBIF hay duplicados en las tablas, muchos. Este paso siempre lo dejo para el final, ¿vale? El tema de los duplicados. Hay una función del paquete Dismo, se llama duplicated, que es justo para localizar registros duplicados para unas columnas que yo le diga. Yo estoy buscando duplicados en latitud, longitud. Entonces le digo, búscame los registros que son duplicados para la tabla presencia, columnas, latitud y longitud. Y eso, lo que me devuelve duplicados, si lo escribimos aquí, son true, false, true, false. ¿Es duplicado? Sí. ¿No es duplicado? No. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver cuántos duplicados hay. 131 registros duplicados. Y ahora le vamos a decir, quiero de presencia todos los casos que no tienen true en duplicados. ¿Vale? Y si ahora intentamos comprobar otra vez si hay duplicados, nos sale que no. No, pues está duplicado, lo estás quitando, ¿no? ¿Qué? Estás diciendo que todos quitan en los casos que están duplicados. Sí. O sea, tengo 1, 1 y 2. El 1 como está duplicado no te lo va a coger, te va a coger solamente el 2, que el 1 te lo quita. ¿Cómo? Aquí tienes 1, 1 y el punto 2. 1 que está duplicado. Uno que está duplicado. O sea, el número 1, 1 y el 2. Dice, quítame los duplicados, te está quitando el... No. Te quita... Él busca una coordenada, un par de coordenadas. Y ahora busca en los registros si hay alguno igual. Sí. En cuanto hay alguno igual, a él se le pone true. Vale, solo a ese. Vale. Solo a ese. No a la de referencia. Claro. Vale. Claro. Vale. O sea, han puesto cuidado en programar la función. Sí. Es quitar duplicados, vaya. Claro, los duplicados. Vale. Pero siempre se queda con un punto de referencia, obviamente. Bueno, y este es el final del proceso de limpieza de las presencias. ¿Vale? Habéis visto que hay un montón de decisiones críticas
a la hora de ir limpiando los datos, a la hora de irlos procesando. Luego, descargar datos de GBIF y meterlos directamente al Maxent es un sacrilegio, ¿vale? Es un sacrilegio. Vamos a hacer un mapa de las presencias para tenerlo como referencia. Lo guardamos directamente como PNG en la carpeta variables y presencia final. Vamos a ver cómo es el mapa. Aquí. Chup. ¿Alguna duda sobre esta parte? Vale, y ahí tenemos finalmente nuestro mapa con nuestras presencias del Ursus Arctos. ¿Sí? Ahora tenemos ya todas las presencias preparadas, ¿verdad? Luego esta tarde vamos a trabajar con Maxent. Vamos a guardar ya un fichero de presencias para Maxent, que tiene un formato específico. Un fichero de Maxent tiene 3 columnas que se llaman species, long y lat. Long o long. Un segundo, que ahí me surgió la duda. ¿Lo abre o no lo abre? Ahí va. Vale, es long, con G. Vale, aquí en la línea 413 ponemos una G en long. ¿Sí? Entonces Maxent necesita un fichero separado por comas con el nombre de la especie, la longitud y la latitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestra tabla de presencias tenemos todo eso. ¿Tenemos en nuestra tabla de presencias el nombre de la especie, la latitud y la longitud? Sí. Entonces vamos a crear una tabla nueva que tenga solo las columnas epíteto específico, longitud y latitud. Le voy a poner de nombres species long lat y la voy a guardar al disco duro, ¿vale? Para tenerla para esta tarde. Vale, finalmente vamos a procesar la tabla de presencias quitando cosas que ya no nos sirven. Ya no necesito ningún criterio de selección, ya los he aplicado todos. Entonces esto es para eliminar columnas que no voy a usar más. ¿Vale? Esto es para eliminar columnas que no voy a usar más. Esto es para cambiar los nombres de latitud y longitud a X e Y. Y esto de aquí es para crear una columna que ponga presencia igual a 1. ¿Sí? Podemos ejecutar toda esa parte del código, que es rutinario. Y ahora ya nuestra tabla de presencia, que tiene solo, como ya sabemos que la tabla solo tiene oso, tiene coordenada X y todos los valores de las variables, y la columna presencia que tiene valor 1. Ahora que vamos a crear las ausencias, pseudoausencias y background, esas tendrán valor 0 en esa columna. Pero esta parte está hecha ya. Vamos a guardar la tabla disco duro para tenerla como referencia y vamos a borrar cositas que no necesitamos. Y vamos a preparar los datos de background. ¿Cómo debe ser el background para Europa? ¿Cómo lo generamos? Ya lo sabemos más o menos, ¿no? Cojo todo el territorio europeo y genero muchos puntos aleatorios homogéneamente distribuidos a lo largo del territorio. Para eso hay una función en Bismol que se llama random points. A random points le das un raster o un brick con la variable que tú quieres utilizar
y le dices el número de puntos que quieres generar ahí dentro. Random points tampoco genera un data frame. Luego lo convertimos a data frame en la siguiente línea. Random points te devuelve solo coordenadas, ¿vale? De los puntos aleatorios. Lo convertimos a data frame. Y ahora que tenemos solo, hemos comprobado que el background solo son coordenadas X e Y de puntos distribuidos a lo largo de todo el territorio de trabajo. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesito extraer? Necesito conocer los valores de las variables en esos puntos. ¿Sí? La tabla de presencias tiene coordenada X, coordenada Y, los valores de todas las variables y la columna presencia con 1. Necesito hacer una tabla igual, con exactamente las mismas columnas, para el background. Igual. Coordenada X, coordenada Y, los valores de todas las variables y la columna presencia con ceros. Esta vez. Entonces lo primero que tengo que hacer es extraer los valores de los puntos de background sobre las variables. Ahí va. Unirlos con las coordenadas. ¿Sí? Antes, una cosa, cuando hemos hecho la unión, normalmente la hacemos con... En la línea 463, cuando unimos dos tablas, ¿vale? Cuando unimos dos tablas se puede hacer de varias maneras. Ahí había una, pero vamos a usarla de data frame. ¿Vale? Esto es código que estaba mal escrito. Línea 463, background igual a data frame. Vamos a unir las coordenadas X e Y con los valores de todas las variables. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Ponerle la columna presencia igual a 0. ¿Verdad? Si ahora volvemos a mirar. Fijaos cómo está ahora la tabla de background. Tenemos la coordenada X, la Y, todas las variables, presencia igual a 0. Ya son iguales, ¿no? La de presencia y la de background, ¿verdad? ¿Qué pasa con las caras de póker? ¿Va? Ahora tenemos ya dos tablas, una con presencia y todas sus columnas, una de background y todas sus columnas. Quiero unirlas así. ¿Vale? Antes las coordenadas del background y los valores de las variables los hemos unido así. Ahora que tengo dos tablas idénticas, yo quiero poner una encima de la otra. Para eso se usa la orden RBin, que es row bin, pegar por fila. Entonces a row bin le pongo primero presencia y luego background. Si os da error es porque los nombres de las columnas no son iguales ni tienen el mismo orden. ¿Vale? Row bin, RBin necesita que las dos tablas tengan los mismos nombres de columnas en el mismo orden. Si falla es porque eso no es así. Vale, ahora tenemos una tabla nueva que se llama presencia background, que es esta de aquí, que tiene primero todas las presencias y luego todos los backgrounds. Esa tabla ya está preparada para hacer modelos con ella. Guardamos la tabla en la línea 469 y guardamos un mapa en el que se vean los puntos de presencia y los puntos de background. Vamos a verlo aquí. Vale, lo del background es fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues, se ve fatal ahí, voy a coger el...
¿Dónde lo he guardado yo eso? Variable. Vale, este es el mapa. Voy un momentito. ¿Veis cómo es el mapa? Tenemos en puntos rojos las presencias y en gris el background, ¿vale? Más o menos como el que vimos el otro día, ¿verdad? Con este tipo de datos lo que vemos es disponibilidad de condiciones ecológicas con el background y uso de condiciones ecológicas con las presencias. ¿Vale? Ese es el tipo de modelo que vamos a ver. Uso versus disponibilidad. Porque para una variable como temperatura, el background representa toda la disponibilidad de valores de temperatura que hay a lo largo de todo el territorio. Pero nosotros solo tenemos las presencias en algunos de esos sitios. Entonces, disponibilidad versus uso. Lo vamos a ver más claro luego, ¿vale? Cuando hagamos los plots.